Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Estudiantes secundarios subieron a una señalética casi al llegar a Plaza Italia. Esto para manifestar su descontento contra el proyecto Aula Segura. Los jóvenes integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios desplegaron un lienzo que criticaba el plan que busca entregar mayores atributos a directores de colegios y liceos ante actos violentos protagonizados por estudiantes. Por otro lado, el proyecto fue declarado inconstitucional por la Comisión de Constitución del Senado. En medio de su gira por Europa, el presidente Sebastián Piñera se refirió a la tramitación del proyecto en Twitter y aseguró: necesitamos e impulsaremos con urgencia la ley Aula Segura. El proyecto también fue defendido por el ministro del Interior y la ministra de Educación. Desde el otro lado de la vereda, algunos senadores de oposición explicaron que el proyecto no cumple con las garantías mínimas del debido proceso. Lo cierto es que la violencia vivida en diversos colegios y liceos en Chile es un problema que hay que solucionar de manera urgente, ya sea con esta ley o con otras medidas, porque las imágenes de las que hemos sido testigos no pueden seguir repitiéndose, así de simple. Y los medios internacionales hicieron eco de los dichos del presidente Piñera, quien valoró el plan económico del candidato brasileño Jair Bolsonaro, asegurando que, comillas, el mensaje en el terreno económico es el mensaje correcto para un país como Brasil, cierra comillas. Y también destacaron las palabras que tuvo para su contendor, Fernando Haddad. Mientras en Chile siguen los enfrentamientos entre quienes apoyan sus políticas y los que ven con muy malos ojos su posible llegada al poder. Conversaremos de este tema con una especialista. Es brasilera, es experta en políticas públicas y en política. Estará aquí en Vía Pública. El superior general de los padres de Schoenstatt, Juan Pablo Catallo, se encuentra de visita en nuestro país. Conversó en exclusiva con 24 horas, donde señaló que ellos, como congregación, se enteraron de las denuncias en contra del obispo Francisco José Cox a través de la prensa. Además, insistió que el obispo emérito de La Serena padece demencia senil. Vamos a nuestra pantalla porque les vamos a presentar la pregunta con que cada noche los invitamos a participar. Hoy tiene que ver con justamente si crees que el proyecto Aula Segura será tramitado en el corto plazo o si empezará a entramparse. Bueno, esa es la pregunta en la cual los invitamos a participar. Ahora hacemos una pausa, volvemos rápido a conversar de los temas contingentes aquí en Vía Pública. Nos acompaña Bruna Fonseca de Barros. Ella es periodista brasileña, residente en Chile ya hace unos años, magíster en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales de la Universidad Católica y está cursando un doctorado en la Universidad Católica también, ¿no es así? Exactamente. En Ciencias Políticas. Exactamente. Buenas noches. Gracias, Bruna, por estar aquí, lejos de tu país, pero estudiando siempre los fenómenos políticos de tu país. Por lo tanto, estás con una mirada desde fuera del bosque que quizás es más beneficiosa. ¿Cómo viste lo del domingo? Bueno, muchos me preguntaron si estaba sorprendida, ¿no? Las comparaciones también con las elecciones en Estados Unidos, que mucha gente estuvo sorprendida en relación a las encuestas. Y la verdad es que yo vengo siguiendo no solo el fenómeno Bolsonaro, pero también todo lo que fue la radicalización del antipetismo y del petismo en Brasil. Ya hace un par de años. Entonces, la verdad es que por más preocupante que sea el escenario, era más o menos esperado. Déjame, antes de entrar a Bolsonaro y su fenómeno o a Haddad o lo que pueda pasar, yo realmente no entiendo mucho este supuesto antipetismo. Si 2 semanas atrás o un mes atrás estaba la posibilidad de que Lula saliera de la cárcel y si salía de la cárcel lo más probable es que ganara las elecciones. Eso decían las encuestas al menos. Entonces, explícame de qué antipetismo hablamos si estuvo muy cerca de convertirse en presidente, el líder del PT. Claro. Bueno, hay dos cosas ahí. Uno es que Lula existe independiente un poco del PT. Hoy en día puedo decir que Lula ya es una figura que por sí sola, o sea, existe el lulismo, ¿no? Por ejemplo.
Otra cosa es el descontentamiento en relación a todo lo que es el PT hoy en día. Yeah. Entonces podemos decir que el PT está pasando por su peor crisis, sin duda, sin su líder, ¿no? Que podría, bueno, de repente capitalizar los votos. O sea, si ganaba Lula en el evento de poder presentarse, ganaba Lula, no ganaba el PT. ¿Eso me quieres decir tú? Hoy yo puedo decir que como simplificando sería claro. Eso. O sea, sí, lo que vimos sí. es lulismo, no petismo. Claro. Bueno, la prueba de la derrota de Dilma habla de que el PT francamente está muy, muy dañado. Entiendo que de las 640 ciudades del estado de São Paulo, tenían prácticamente el 100% en las últimas elecciones ganadas por el PT. Claro. Y ahora las perdieron todas. ¿No es así? Claro, sí, exactamente. Bueno, y a nivel subnacional, bueno, en elecciones pasadas ya vimos como una caída del PT, pero ahora también vemos el fenómeno de la ascensión de outsiders en varios estados, no solamente a nivel presidencial se habla mucho de que Bolsonaro representa como un outsider, es muy discutible, pero tenemos en la Cámara de Diputados un partido que en la elección pasada ganó una silla y ahora tiene 52 sillas, ¿no? Que el PSL de Bolsonaro, un partido sin ninguna expresión hasta entonces. Además, en los estados lo que se vio mucho fueron políticos que se perpetuaban sí. en la política y que ya no se eligieron o que fueron a la segunda vuelta con candidatos completamente desconocidos, empresarios, cosas así. Entiendo que en el Senado, las cifras que escuché, o leí, tú me corriges, de algo así como 50 senadores fueron a la reelección y solamente 8 la consiguieron. Una claro. proporción de ese tipo, ¿no? Y eso habla de mucha renovación también. Totalmente, y en una elección que estaba hecha, diseñada para no haber renovación. Ya no había financiamiento por parte financiamiento privado, lo que implicaba que los dirigentes de los partidos tenían un fondo y ellos básicamente distribuían, ¿no?, el fondo entre los candidatos, lo que beneficia a los candidatos que ya están en la política. El tiempo de televisión como más o menos funciona a grueso modo parecido. Entonces, básicamente vemos que con recursos, con algunos candidatos también con apoyo de los medios, en general la prensa más mainstream en Brasil suele apoyar a los candidatos que decimos tucanos, o sea, del PSDB. Suele más de PSDB centro. era el partido de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Claro, y también de Aécio Neves, que fue el oponente de Dilma Rousseff. Entonces podemos decir que esta elección básicamente no podemos culpar, entre comillas, a los grandes empresarios que financian las campañas o a la maquinaria política del centrón que decimos. ¿Y a qué podemos atribuirle este triunfo casi seguro? No sé si tú piensas algo distinto, de Bolsonaro en segunda vuelta. Rozó el 50% horas antes del cierre de las mesas. Algunos dicen, 1, anti-establishment de los partidos. 2, hastío con los temas de corrupción. 3, el miedo o el hastío también a la inseguridad que se ve en las calles, cosas que promete Bolsonaro que va a arreglar. Está claro. por verse si lo podría hacer. Y 4, la fuerza de los partidos o de la iglesia evangélica o de las iglesias evangélicas en Brasil. ¿Son 4 elementos que te parecen importantes para explicar el triunfo de Bolsonaro? Sí, importantes, están relacionados. Además, yo agregaría también cierta ascensión de algunas pautas más progresistas en el sentido de, bueno, una fuerza muy grande de todo lo que es el movimiento gay, el movimiento negro, y todo eso generó también en parte de la sociedad, como una parte más conservadora, también como un contramovimiento, ¿no? Entonces, por eso muchas personas me preguntan, ya, pero ¿por qué mujeres están votando en Bolsonaro? Y este tipo de preguntas. O también me preguntan mucho, pero hay gente que ya votó en Lula y que votaría en Bolsonaro, y la respuesta es como, sí, hay incluso una socióloga brasilera, Esther Solano, que justamente trabaja con este tipo de migración de voto medio ilógico para nosotros, pero que
Obviamente hay algunas explicaciones, algunas hipótesis, ¿no? Porque explicar voto es un poco complicado. Sí, siempre. Pero hay algunas hipótesis que serían relacionadas, por ejemplo, a una ascensión de las clases... De grupos minoritarios, de distintas minorías, claro, étnicas, sexuales, claro, en fin. También Ellas han adquirido fuerza en la sociedad y ha generado entonces una contramanifestación desde el voto más conservador que representa Bolsonaro. Claro, y ahí también está la conquista del voto evangélico. O sea, el voto evangélico en Brasil siempre es un tema, ¿no? Y yo suelo decir también que es difícil decir como un voto evangélico. Es como casi que los candidatos tienen que conquistar cada iglesia, ¿no? La iglesia Reino de Dios, la cuadrangular, etcétera, etcétera. Y son una fuerza política muy fuerte. Tanto la media en Brasil como los cientistas políticos también usan la expresión ya hace años de BBB, que son grupos de lobby dentro del Congreso, que serían las 3 bancadas principales. Entonces sería como la bancada B de Biblia, los evangélicos, la bancada de Buey, que serían el agronegocio, y de Bala, que serían los pro armas y eso. Esos 3 grupos. Sí, que son grupos bien fuertes dentro del Congreso, ¿no? Son como, representan intereses como muy temáticos, muy segmentados, y que están apoyando Bolsonaro. ¿Qué debiéramos esperar en las 3 semanas que quedan para la segunda vuelta, que es el 28 de octubre, Exacto, en el comportamiento de Haddad y Bolsonaro? Vimos hoy día a Bolsonaro, o leí, que está tendiendo un poco al centro, a conquistar votos de centro. Sabe que la derecha los tiene asegurados. ¿Tú has visto algo de eso? ¿Crees que va a ser la estrategia? Y Haddad, ¿qué estrategia podría ser para intentar dar vuelta a esto? En una elección tan polarizada es normal que en primera vuelta los extremos hablen para los extremos, ¿no? Para garantizar este voto. El tema ahora, claro, el desafío de Bolsonaro va a ser tratar de conquistar este centro, este voto de repente antipetista, pero que no es necesariamente bolsonarista. Sin perder, claro, o sea, porque conquistó a sus apoyadores justamente con un discurso extremista, un discurso violento incluso. Incluso la parte también más de políticas económicas, que parece que acá en Chile ahora es más tema, ¿no? Porque... Con lo que dijo el presidente Piñera. Exactamente, sí. Yo diría que el apoyo empresarial a Bolsonaro vino más en la recta final, casi como que, sí, puede ganar, ¿no? Pero Bolsonaro es como un camaleón y de manera casi que artesanal en su campaña supo medir bien lo que los otros partidos y políticos no pudieron medir, que serían algunas sensaciones de insatisfacción y eso. Pero él cambia de una manera que se adapta muy bien. O sea, a los 25 años que este outsider está en la política, ha aprendido también mucho del juego político. Él siempre se ha alineado mucho más con una visión de más Estado, incluso. Él era como de una línea como militar. Los militares nacionalistas suelen ser así. Exactamente, él viene de eso, ¿no? Como sus valores vienen de ahí. Pero como tuvo el feeling de entender que en este momento esto ya no vende, claro. Y ahí puso Paulo Guedes en la campaña. Que es un hombre de Chicago, es un economista clásico de Chicago, sí, neoliberal, que exacto, plantea reformas que van en ese sentido, baja de impuestos, privatizaciones, cambio en el sistema de pensiones, y que apuesta a déficit, o sea, eliminar el déficit fiscal, tener un superávit al 2020 fiscal, es decir, gastar menos de lo que entra incluso. Y esto, tú dices, no era lo tradicional de Bolsonaro, sino que... No, acompañando su carrera política, no, todo lo contrario. Su discurso siempre fue mucho más como en este nivel. De repente él da algunas declaraciones así más como, no va a ser como cualquier país, cualquier empresa de cualquier país que va a entrar acá, pero ahí sabemos que hay una referencia implícita más a China.
Pero este discurso como neoliberal más fuerte es con Paulo Guedes. Hay un par incluso de chistes que se hace allá, que cuando hacen preguntas económicas a Bolsonaro, él dice cómo habla con Guedes. Más ¿no? que chiste, entiendo que en alguna entrevista él lo dijo. Sí, no, por eso, muchas veces. Claro, muchas veces. No es caricatura, que en algún momento le preguntaron, ¿usted qué haría con los impuestos, por ejemplo? Claro. Y él dice, no sé, yo esos temas no lo sé. Claro. Habrá un especialista que se haga cargo de eso. Sí, su fuerte es como más la idea de orden, de seguridad. Armas. Claro, y obviamente hay... Familia. Claro, la familia tradicional brasileña que siempre le encanta decir. El tema es que también ahí... Yo digo que es también muy fácil decir como, tenemos ahora un candidato de extrema derecha y que no respeta los derechos humanos y todo eso, y efectivamente es un escenario muy grave. Pero por otro lado también está ocupando espacios que la izquierda dejó abiertos en sus años de gobierno, ¿no? El problema de la seguridad pública fue uno de ellos, que nunca en verdad se vio efectivamente un avance. Obviamente Bolsonaro llega con soluciones fast food, así, fáciles de comprender para el público en general y también con carácter de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ahora yo creo que para Bolsonaro, además de este desafío, volviendo más a la pregunta, de conquistar un público un poco más moderado, tiene también que ver de cómo va a participar en estas pocas semanas de la forma más tradicional de ser política, ya que en segunda vuelta los dos candidatos tienen el mismo tiempo de televisión y él se maneja muy bien en aguas así. Sí. Algunos dicen que una cosa es estar en campaña y otra cosa es ser gobierno, y eso lo hemos visto 1001 vez en todas partes del mundo. Pero también otros dicen, mira, Trump, con quien se le compara mucho. Claro. Algunos dicen que es más bien comparable con los países de Europa del Este que con Trump. En fin. Yo diría incluso a veces con Hugo Chávez. Un poco. ¿Sí? Sí. ¿A ti te trae a la memoria Hugo Chávez, Bolsonaro? Sí, un poco. ¿Por el militar? También por la polarización que genera, ¿no? O sea, los que están con nosotros son los brasileros, ¿no? Los otros son los otros. Incluso una cosa que me llamaba mucho la atención haciendo trabajo de campo en Brasil antes de las elecciones, fue especialmente ver este movimiento bolsonarista y anti-PT que tienen marcas identitarias, ¿no? Ellos siempre salen a las protestas con los colores de la bandera de Brasil y eso, como casi diciendo como que nosotros somos los brasileños. Bolsonaro hacía campaña con la amarela de la selección brasileña. Exactamente. Entonces, claro, los colores de la bandera se empezaron a asociar como un movimiento primero pro-impeachment y segundo más bolsonarista. Incluso cuando fue la primera votación del impeachment, a Dilma. Claro, tuvieron que poner como una cosa separando los dos lados, ¿no? Entonces veías un lado toda la gente verde y amarilla, la gente de rojo. Antes de ser arrestado, Lula en un discurso que dio en São Paulo, me llamó mucho la atención que en una parte del discurso que él dice: corten mis venas y van a ver que la sangre que sale es roja, ¿no? Roja PT. Entonces, claro, casi que... Y es eso, porque los extremos se retroalimentan al final. Pero yo te quería preguntar respecto de esta sensación de que los candidatos cambian mucho si llegan al poder, tienen que moderarse, pero también está la otra vertiente que es la de Trump, que prometió cosas muy radicales y la está haciendo una a una. Le falta el muro quizás porque no ha conseguido financiamiento. ¿Tú te imaginas más a un Bolsonaro siendo acogido, siendo de alguna manera absorbido por el establishment y siendo más moderado, o siendo un líder a lo Trump haciendo cosas como las que ha dicho? O sea, en este sentido todo es posible, ¿no? Porque justamente Trump, de cierta forma, la gente no le puso mucha fe al inicio y dijo, no va a seguir haciendo las cosas que hizo. Pero en Brasil, incluso lo que solíamos decir del presidencialismo de coalición, ahí va a depender de la capacidad también de hacer coaliciones y también de qué me das, qué te doy.
El partido de Bolsonaro es el segundo en la Cámara de Diputados, pero bueno, el PT es el primero y solo ahí estamos hablando de 100 diputados de una Cámara con 513. Entonces, básicamente yo creo que ahí va a depender de si es elegido, de su manejo para hacer las alianzas de coaliciones. Estamos hablando también de política muy regional y de defender los intereses de estas bancadas y a ver cómo todo esto se mueve, como no es tan simple. Por más que él haya estado en la política, yo no sé cuál es su capacidad de formar alianzas. Y incluso en este momento en que se busca el apoyo, decimos como del gran centro, que son estos partiditos así, que siempre durante la campaña lo que un candidato quiere es como el apoyo del centrón, decimos. Bolsonaro optó por la estrategia de buscar el apoyo de estas bancadas más como temáticas, más que de partidos. Entonces, en verdad es una elección atípica. Y efectivamente muchas de las críticas que se hace por parte del sector económico es si va a lograr estas reformas tan duras, claro, como Paulo Guedes y ajustes que traen problemas sociales, exactamente, protestas en las calles. Claro, y cómo va a lidiar con eso, porque también lo otro es que, bueno, si vemos cómo la máquina está construida, la idea se supone que también tener a Bolsonaro en el poder va a implicar como tal vez una policía aún más violenta, o sea, es lo que uno esperaría. Y eso genera también contrapartidas, ¿no? Claro, movimientos sociales, ¿y cómo vas a lidiar con eso? Poniendo más policía, no sé, entonces yo no sé si, yo dudaría un poco de esta capacidad de gobernar así. Hay que ver primero que gane y si gana, que gobierne y ver cómo gobierna Jair Bolsonaro. Exacto. Bruna Fonseca de Barros, muchísimas gracias, analista brasilera, magíster en ciencias políticas, está haciendo un doctorado aquí en Chile, en la Universidad Católica, y estudiando justamente el fenómeno brasilero. Muchísimas gracias por estar aquí en Vía Pública. Gracias Bruna. a ustedes. Muy buenas noches. ¿Y crees que el proyecto Aulas Seguras será tramitado en el corto plazo? Hasta ahora el 26% cree que sí, el 74% restante cree lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. ¿Perdón? Tengo mis dudas que algunas de sus afirmaciones puedan ser coherentes. Es la declaración del superior general del Instituto de Padres de Schoenstatt, Juan Pablo Cataggio, el mismo que aseguró que Francisco José Cox tiene signos de demencia senil. Dijo que el movimiento no está protegiendo al cuestionado obispo emérito. Pedirle al Papa Francisco que lo destituya de todo cargo. Eso marcaría un precedente, eso marcaría un antes y un después. La exigencia de quienes se declaran sobrevivientes, una decisión que para ellos sería sinónimo de justicia. Dos denunciantes que fueron más allá y ante un fiscal detallaron los abusos que en su contra habría cometido el arzobispo emérito de La Serena, Francisco José Cox, el hombre amigo de los besos obligados en los labios, como declararon, de los manoseos incesantes cuando eran niños, el sacerdote que abandonó Chile en 2002, en medio de fuertes acusaciones de abuso sexual en contra de menores que no llegaron a la justicia, quien fue trasladado a Alemania como llamativa sanción para vivir allí una vida de oración. País en donde surgió otra denuncia de abuso, en la ciudad de Vallendar, donde residen las cómodas y lujosas dependencias del movimiento Schoenstatt, como constatamos este domingo cuando TVN logró dar con el paradero de Cox. ¿Qué me puede decir usted, por ejemplo, de las acusaciones? Nada. ¿Usted le parece ético proteger a alguna persona que está siendo acusada y que ha sido acusada permanentemente de abuso sexual? No, por supuesto. ¿Su movimiento lo está haciendo en estos momentos? No están protegiendo, está simplemente de acuerdo a su situación haciendo lo que se puede hacer. No vamos a impedir que la justicia intervenga. Si quieren venir a entrevistarlo, si la justicia quiere
citarlo, no le vamos a cerrar nunca las puertas. Quien habla es Juan Pablo Catoyo, uno de los máximos representantes de los padres de Schoenstatt del mundo, quien coincidentemente llegó a Chile a participar de un seminario cuando el apellido Cox copa titulares. El hombre que firmó un documento dado a conocer el pasado sábado en el que aseguraba que el estado de salud de Cox es precario, que tiene signos de demencia senil. No es lo que perciben muchas personas en las imágenes que vimos justamente captadas en esa residencia en Alemania. Y es verdad, pero yo le invitaría a quien corresponda de que hagan un test, un chequeo profesional, externo, no le pedimos a nuestro médico, sino a alguien de afuera, que haga realmente un control y que certifique cuál es su situación de salud y demás. Llamativa sentencia porque fuentes de 24 horas que pertenecen al movimiento confirmaron que los signos de demencia senil no tienen respaldo médico. Ningún psiquiatra la ha diagnosticado. Yo tengo mis dudas de que realmente algunas afirmaciones de él las puedan ser coherentes y las puedan tomar en cuenta. Sin embargo, Cox este domingo entendió y evadió todas las preguntas formuladas. Mi periodismo, en este momento en que está enredado en Chile enorme. El enredo, como lo califica Cox, son las nuevas denuncias de abuso en su contra. En Chile son 2, las que solo hemos conocido por la prensa, aseguró Catoyo. ¿Cómo explica eso cuando había denuncias desde los años 90 en relación a abuso sexual? Había rumores, pero no había hasta en aquel momento, y no lo hubo hasta ahora en realidad, ninguna denuncia formal. En aquellos momentos no se tomaba otra iniciativa de una investigación hasta no tener una denuncia en la mano. Lo que con la actual visión no debe ocurrir, dijo Catoyo. Hoy, con esos elementos, la investigación se debe hacer sí o sí, remarcó. Mirando hacia atrás los hechos que ocurrieron, ¿la Iglesia protegió, encubrió esos abusos? Formalmente yo diría que no, porque en ese momento no era encubrimiento el no investigar algo sin una denuncia. ¿Por qué el nombre de Cox volvió a la palestra? Porque otras denuncias surgieron en Alemania. El movimiento asegura que solo es una y data del año 2004. Se trataba de un caso que ocurrió en nuestra casa en Alemania. En la residencia de Wallendar, supuesta víctima de nacionalidad boliviana, que no podrá aspirar a la justicia, porque la legislación vigente hasta 2008 establece que solo las personas menores de 16 años estaban protegidas contra el delito de abuso de adolescentes. El lesionado, dice el documento, tenía 17 años en el momento de este. En resumen, la Fiscalía no investigará. Francisco José Cox va a seguir viviendo entonces en la residencia de Schoenstatt en Alemania. De momento, indudablemente que sí, ahí está y ahí estará. Si él estuviera en condiciones realmente de volver, quisiera que los médicos lo certifiquen y si lo pide la justicia y está en condiciones, nosotros no lo vamos a impedir. Cox así mantendrá las comodidades que hoy tiene en Alemania, su llamativa vida de penitencia y oración. Nos vamos a la pantalla de inmediato a ver el resultado de esta consulta, a la cual los invitamos a participar. Tiene que ver con la ley Aula Segura. ¿Crees que el proyecto Aula Segura será tramitado en el corto plazo? Dadas los ripios que han aparecido, las controversias, con el 27% cree que sí, el 73% cree lo contrario. Veamos la temperatura en este momento en Santiago, pero antes, el punto CL. 24horas.cl trae Evo Morales, Rodríguez Belcé, tiene todos los líderes bolivianos. Evo Morales invita al presidente Piñera a retomar el diálogo sobre la demanda marítima boliviana. Chile ha dicho que no tiene inconvenientes en dialogar. El tema es la actitud, el tema es cómo se aproxima, porque hay un fallo. Si queremos tratar algo que está fuera del fallo o más allá del fallo, es voluntario. Y eso es con buenos modales. Así que está en las manos de Evo Morales más bien. Así lo ha dicho Chile y creo que es una situación, una opinión más bien transversal. El resto de las informaciones está en nuestro portal de noticias con los videos, con toda la actualización. Ahora sí, temperatura, señor director. 11.1. 11.1. Tengo la idea que anoche a esta hora había lo mismo. Tengo la idea. Sí, ¿no? 11.1. Y no es que se quedó pegado el sistema. 11.1 es lo que hay en este momento en Santiago. Mañana y pasado, 21 y 19.
nublado mañana, parcial pasado mañana. Esas son las máximas. Coyhaique, miren, región de Aysén y región de Coquimbo. Parcial 9, allá en el sur de Chile, casi en el extremo de Chile, un poco antes del sur del mapa. 9, máxima. Nublado, máxima 20 en La Serena, región de Coquimbo. Y habría cumplido 78 años John Lennon, el emblemático líder, o uno de los dos líderes de Beatles, estaría de cumpleaños. El británico fue uno de los músicos más influyentes de la época, tanto en su etapa en el cuarteto de Liverpool, hasta sus últimos días como solista, como John Lennon, antes de ser asesinado un 8 de diciembre de 1980 en Nueva York, a manos de Mark David Chapman. Justo hoy, Yoko Ono realizó un cover de esta canción para conmemorar un nuevo aniversario, un nuevo natalicio de Lennon. Hoy, 9 de octubre, mismo día en que además nació su hijo Sean Lennon, escuchamos Imagine, la canción más conocida, probablemente, en la etapa de solista de Lennon. Con ella nos despedimos. Muy buenas noches y gracias por venir.